Romanos capítulo 1, yo voy a estar los viernes con la ayuda del Señor extrayendo algunas perlas del libro de Romanos, y hoy quiero hablarle un poquito. Dice capítulo 1 de Romanos, si lo tiene dice amén. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo y amado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, de los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a una oración al Señor. Padre Dios, gracias por tu presencia, por tu realidad, por estar con nosotros. Padre, gracias por esa maravillosa realidad tuya en el corazón de cada uno. Te ruego que nos auxilies para hablar tu palabra, para transmitir tu mensaje, y que podamos, Señor, ser claros en la transmisión y poder trasladar, Señor, la impresión de tu Espíritu, y la inspiración de tu palabra sea alimento a nuestro ser espiritual. En el nombre de Cristo oramos para que nos des entendimiento, sabiduría, revelación, y también oramos para que hables a través de la radio, la televisión, a través de internet, Señor, a aquellos corazones que tienen hambre y sed de ti. Por Jesús. Por lo que Dios dice, siéntense, amados, que están de pie. Quiero nada más, cuando es importante volver a remarcar algunos principios de la palabra, y al volver a estudiar la Escritura encontramos perlas y situaciones que quizás al leerlas a la ligera no les pusimos la debida atención. Este libro de Romanos es un libro muy especial, pero el libro comienza, es dirigido a la iglesia de Roma, una iglesia que se estableció definitivamente con gente que visitó Jerusalén el día de Pentecostés. Usted sabe que ese día había de todas las naciones en Jerusalén, o con gente que fue ministrada por el apóstol Pablo, como Aquila y Priscila. Y la iglesia de Roma recibe esta carta del apóstol Pablo, donde hay cosas tan hermosas que Pablo escribió. Una de ellas es que él escribe como un sirviente de Jesucristo. Pablo se reconoce siervo, y esa palabra es doulos, que es esclavo de Jesucristo. Y él dice que ha sido escogido, ha sido apartado. La palabra del Señor dice que reconoce Pablo que es solamente un siervo que va a llevar el mensaje de Jesús, un mensaje del evangelio de Cristo, un mensaje que
cuando Pablo dice ahí en los primeros versículos, y él reconoce que es esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. Algo platicamos el domingo de la cárcel en el Señor, ¿verdad? Estar esclavizado. Y entonces Pablo sabe que la iglesia, fíjese que él sabe que los santos, los fieles han sido comprados con la sangre de Cristo. Y en 1 Corintios, la primera cosa que quiero que usted observe es que el evangelio de Cristo es un evangelio de libertad. Diga conmigo, libertad. Por eso en 1 Corintios capítulo 7, verso 23, el mismo apóstol Pablo les dice: comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Porque somos tendientes, tristemente, los seres humanos somos muy dados a someternos a esclavitud. Y no se sienta mal por lo que voy a decir, pero sobre todo nosotros del pueblo hispano venimos acostumbrados al caciquismo, al presidencialismo. Venimos acostumbrados a que el Tatashkán manda y todos nosotros obedecemos. Y somos muy dados por ese espíritu de idolatría que se nos inculcó desde niños, por genética, por herencia, a esclavizarnos de los hombres. Y el evangelio es un evangelio de libertad, un evangelio donde Dios, a través del apóstol Pablo, dice: comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ahí se refiere a aspectos de religiosidad y dominio de los hombres. Usted no puede ser esclavo de ningún hombre. Usted es esclavo de Cristo Jesús solamente. Y en Romanos capítulo 6, verso 16 al 20, Pablo dice que os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales, dice, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, en el evangelio que Pablo predica, que es el evangelio de Cristo, es un evangelio de libertad. Es un evangelio donde el Espíritu de Dios te lleva a libertad, donde no te lleva a esclavitud. Lo que nos lleva a esclavitud es el temor. El amor nos libera. El amor del Señor nos lleva a libertad. Y entonces quiero que observe que uno de los puntos principales de la predicación de Pablo es la libertad. Diga conmigo, libertad. Sin embargo, yo quiero que usted vea que cuando el apóstol Pablo se menciona como esclavo, como sirviente del Señor, de Cristo Jesús, Pablo mismo, que es un precursor de la libertad, que es un precursor de la ley con todos los ritos de ceremonia, esclavizaba al hombre. Cristo vino a liberarnos. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y entonces, en una oportunidad, Jesús dijo que ellos eran esclavos, y ellos le dijeron: somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Los judíos dijeron eso, y Jesús dijo: el que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces les dijo: ustedes, si fueran libres, no cometerían esos errores. Pero Pablo tiene como finalidad, porque quiero poner como fundamento que el evangelio que él predicaba es un evangelio de libertad. Tal libertad que usted recordará que aún el mismo Señor Jesús, cuando Pedro le dijo: Señor, se están yendo, Pedro le dijo: tú también tienes la libertad si te quieres ir. Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero él tenía la libertad también de irse.
Y sin embargo, cuando Pablo se declara esclavo de Jesucristo, ahí en Romanos, Pablo es libre. Él mismo dice: ¿acaso no soy libre yo? Pablo era un hombre que experimentaba la libertad. Y déjeme decirle que la libertad se experimenta de acuerdo al conocimiento, la conciencia que uno tiene. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Algunas personas equivocan libertad con libertinaje. Libertinaje es darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Eso no es libertad. Esa es esclavitud que hay en los apetitos de la carne. La libertad trasciende más. La libertad es realmente la decisión de uno de servir al Señor. Y entonces Pablo, es importante que nosotros tengamos en mente que somos en la obra de Dios hombres y mujeres libres. Pero, fíjese usted, a pesar de que Pablo era un precursor de la libertad, es curioso que en 1 Corintios capítulo 9 verso 19 Pablo dice: porque aunque soy libre de todos. Fíjese qué tremenda declaración. Soy libre de todos. De todos me he hecho esclavo. O sea que yo soy libre para ser esclavo. No sé si me voy a entender. Es decir, en el evangelio soy libre para hacerme esclavo de Cristo o no hacerme esclavo de Cristo. Soy libre. Incluso nosotros podemos observar en la historia de el hijo pródigo, que el hijo pródigo era libre para estar en la casa o para irse de la casa. Era libre para estar en la obediencia del Padre o para irse a la provincia lejana. Yo quiero que lo que voy a predicar hoy, lo que voy a enseñarle, para mí es fantástico, porque Pablo está predicando el evangelio de Cristo y Pablo dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Ahora, ahí dice que él se hizo esclavo con una finalidad. La finalidad era ganar a muchos para Cristo. Y entonces, aunque soy libre, puedo hacerme esclavo en la labor del Señor. Pero ese esclavo es un esclavo a voluntad. Ese no es un esclavo por imposición, sino un esclavo por amor, por voluntad propia. Yo, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, me hago esclavo de la causa de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9 verso 27, también Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo hacía su esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, ¿qué dice Pablo ahí? Yo sea que, mire la palabra que usa, yo sea que descalificado. Entonces Pablo también esclavizaba su cuerpo, y ahí en la esclavitud de nuestro cuerpo tiene que ver el dominio propio, porque nuestro cuerpo, nuestra carne misma nos pide, tal vez a usted no, pero a mí sí, situaciones raras, situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios, y combatimos con esos apetitos carnales. Por ejemplo, el cuerpo muchas veces pide que si usted es insultado, usted responda con insulto, y usted tiene que esclavizar ese cuerpo. Y hay apetitos carnales que el cuerpo también pide. Y pregúntele a que está a su lado: ¿te pide tu cuerpo de vez en cuando? Y no le va a decir ni que no ni que sí. El silencio otorga. Entonces, lo que quiero que vea
es que aunque somos libres, diga, somos libres, somos llamados en el Evangelio de Cristo a hacernos esclavos por amor. Es decir, yo quiero apelar al pensamiento maduro, porque en la madurez es cuando decidimos ser esclavos del Señor. Es cuando decidimos, yo lo que quiero es, tengo la libertad, es decir, tengo la libertad. Dios no me va a agarrar del cuello y me va a decir, quiero que hagas mi obra. No, Él va a sugerir, pero yo decido si me quiero hacer esclavo del Señor. Yo decido si quiero agradar al Señor o no lo quiero agradar. Amén. Entonces, le digo esto porque Pablo dice que él es apóstol del Evangelio de Cristo Jesús. Observe usted que, y hay muchas cosas que quisiera decirles ahí, pero quiero adentrar en un punto que me llamó mucho la atención. Cuando Pablo dice en el libro de Romanos que él fue apartado para el Evangelio de Dios, que ese Evangelio había sido prometido, pero el versículo 3 dice que ese Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y me llamó la atención, y aquí es lo que quiero trasladarle, y que fue declarado Hijo de Dios, como dice el verso 4, fue declarado Hijo de Dios con poder. Diga conmigo, con poder. Ahora, ese verso, que es el verso que voy a tocar para cerrar el pensamiento, me hizo revisar en la palabra del Señor cuántas veces Jesús fue declarado Hijo de Dios. Y fíjese usted que encontré algo muy interesante, que el cielo declaró que Jesús era el Hijo de Dios. También los hombres declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Y también el infierno y los demonios declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Pero yo quiero, por razón del tiempo y porque es mucho, yo quiero enfocarme en la declaración del cielo, que es la más importante. Porque lo que la gente diga de ti, que te venga. Pero lo que el cielo dice de ti es importante. Porque la gente puede hablar de uno maravillas, hermano, o oprobios. Y realmente, si usted depende de lo que la gente dice, se va a amargar la vida. Por eso, con todo respeto, yo lo he dicho siempre, a mí me vale lo que la gente dice de mí. La unción hace que se resbale, ¿va? Pero sí me interesa lo que el cielo dice de mí, que es lo importante. Entonces encontré que el cielo declaró que Jesús era Hijo de Dios. Usted sabe que al Señor, cuando Él declaró que era Hijo de Dios, dice que en la cultura hebrea, declararse Hijo de Dios era declararse igual a Dios. Entonces, por eso lo querían matar, por eso lo querían destruir, porque dice, Él siendo hombre se hace igual a Dios. Pero nuestro Señor era y es el Hijo de Dios. Entonces, cuando descubrí, quizás usted ya lo ha visto, pero yo descubrí que cuando el cielo declaró que Jesús era Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, ejemplo os he dejado.
¿Cuándo fue cuando se declaró por primera vez que Jesús era hijo de Dios? Lucas capítulo 1, verso 35. Ahí se habla en Lucas 1:35 de cuando Gabriel le da el anuncio a María. Y le dice, y es interesante que le dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá, ¿cómo será llamado? Entonces somos llamados hijos de Dios cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. Por eso es que la gente allá afuera dice: todos somos hijos de Dios, mangos. Somos hijos de Dios los que ya hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo le dijo: te es necesario nacer del Espíritu. Entonces, todos los que hemos nacido del Espíritu somos hijos de Dios. Y el cielo nos reconoce como hijos de Dios. A ver, pregúntale a que estás al lado: ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya eres hijo de Dios? Porque somos engendrados por el Espíritu. Y Jesús fue declarado hijo de Dios. Pero ponga esto: dice, el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Entonces encontré que la primera declaración que el cielo hace de Jesús es cuando nace, que Jesús está siendo nuestro ejemplo. Entonces el cielo declara que somos hijos de Dios cuando nacemos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo sopla de la vida y uno nace de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, la característica es que llora y le da hambre por la palabra de Dios. Y esa característica es que yo soy hijo de Dios. Entonces le tengo una hermosa noticia: somos hijos de Dios los que hemos nacido del Espíritu. Amén. Somos hijos de Dios. Es decir, ya no podemos no ser, porque ya nacimos del Espíritu. Por ejemplo, se puede abortar en el vientre, pero usted ya tuvo su hijo. Aunque le digan: no eres mi hijo, él va a decir: lo siento, ya nací, ya soy tu hijo. Entonces la primera declaración es cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios. Pero fíjese usted que encontré que la segunda declaración que se hizo de Jesús en Mateo capítulo 3 verso 17 dice que el Señor, usted recuérdese que aparece Juan el Bautista predicando un evangelio de arrepentimiento. Y entonces Jesús, hermano, llega a la orilla del Jordán, y Juan el Bautista le dice: yo necesito ser bautizado por ti y no bautizarte yo a ti. Y Jesús le dice: usted sabe, conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Jesús está parado en la línea de los que están obedeciendo al bautismo de Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento. Y cuando Jesús sale del bautismo, dice que se oyó una voz de los cielos que decía: este es, pero ya no es un niño. Observe, este es mi hijo, pero agrega dos palabras muy interesantes. Primero dice amado. Nosotros somos hijos amados. Y le puedo dar el verso, porque Jesús, cuando habló de esto, dijo, déjeme llevarle a ese verso. Cuando Jesús habló del amor, dijo, nosotros somos amados. Juan capítulo 16 verso 27 dice: pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces la segunda noticia buena que te tengo es que no solo eres hijo, sino que eres hijo amado. Dígale a que está a su lado: Dios te ama, hermano. Como que no les gusta que Dios los... Bueno, entonces no los aman, pues vaya.
Dígale, Dios te ama. Es que qué rico es sentirse amado por papá, ¿verdad? Dígale a que está a su lado, Dios, mi papá me ama. ¿Por qué te ama el Señor? Porque ya te engendró. Entonces somos hijos amados. Pero ahí dice, en ese pasaje, volvamos al pasaje anterior, en el pasaje de Lucas o de Mateo 3:17, la declaración que se hizo de Jesús es que Él era hijo amado, pero agrega algo interesante: en quien me he complacido. Entonces, ya somos hijos por engendramiento y somos hijos amados, pero Dios quiere que seamos hijos obedientes. Dígale a que solo tú eres hijo amado. Por la pregunta es, ¿eres hijo obediente? Porque la obediencia es la que hizo que el Padre dijera: este es mi hijo en quien me complazco. Es decir, si yo soy desobediente, me va a decir: este es mi hijo amado, pero es un rebelde y no me complazco con él y le voy a dar. Pero la segunda declaración que se hace de Jesús es que es hijo amado, pero que ha complacido el corazón de Dios. Ahora, acuérdese que Juan el Bautista estaba bautizando a pecadores y Jesús no era pecador. Sin embargo, en obediencia al Padre, se puso en la línea de los pecadores para ser bautizado. Entonces, esa obediencia implicó que Jesucristo se humillara. Por ejemplo, si alguien dice: traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, ¿y qué dice? Y reconcíliate. Reconciliarse, hermano, requiere humildad. Requiere decir: hermano, perdóneme, mire, usted me caía como patada en la espinilla, pero ahora ya no, hermano, y perdóneme, y me humillo. Y yo he encontrado, hermano, que muchas veces por no humillarnos, por no tener esa decisión de obedecer a Dios, no hemos alcanzado el título que Jesús alcanzó de hijos obedientes. Y tal vez usted no, tenemos un título: hijos desobedientes. Y entonces estamos peleando. Y por eso Pablo decía: no, tú hazte esclavo, dice, de Cristo, y haz esclavo tu cuerpo, ponlo en sujeción para que el Padre se agrade de ti, para que pueda decir el Padre también: este es mi hijo que es obediente. Entonces me quedan 4 minutos. Entonces ya soy hijo de Dios. Diga conmigo: soy hijo de Dios, soy hijo amado. Pero Dios quiere que sea hijo obediente. Pero fíjese usted que la tercera vez que se declaró a Jesús como hijo es en Mateo 17:5. Y ahí está hablando del momento de la transfiguración, donde sale una voz de la nube que dice, pero se agrega una palabra más: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Pero ¿qué agregan? Entonces lo habilita Dios para ser maestro, para ser escuchado. Fíjese que dice: a él oíd. Ahora ya no es solo hijo, no es solo amado, no es obediente, sino ahora, al terminar su carrera, es coronado, es habilitado. El Padre dice: a él escúchenlo. Pues quiere decir que el Señor alcanzó, en la declaración del cielo, hay una escalada. Primero hijo por engendramiento,
hijo amado por engendramiento, hijo obediente y después hijo maduro cuando terminamos la carrera. Y entonces cuando terminamos la carrera, usted ha leído en Efesios que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Amén. Lo ha leído. Pero yo me pregunto, ¿será que todos los hijos de Dios vamos a ser habilitados para llevar el mensaje? ¿Y qué si fui desobediente? ¿Y qué si no terminé la carrera? ¿Y qué si me morí antes de tiempo? Porque déjeme decirle algo. Yo me he preguntado, y perdone que yo se externe este pensamiento, ¿por qué hay hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen un mensaje y que de repente se mueren en accidentes? ¿Por qué Dios no permite que los escuchen? ¿Por qué les corta el mensaje? Yo estoy preguntando. ¿Por qué a Jesús dijo: a él escúchenlo? Como que Dios dice: no, a este no lo escuchen, este ya se torció, este está por otro lado, este no ha llegado a la meta, no lo escuchen. Qué tremendo cuando yo encontré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo amado, eso todos aquí garantizado, pero yo quiero ser hijo obediente. A ver, ¿cuántos quieren ser hijos obedientes? No, en serio. Entonces tiene que poner esclavo su cuerpo, sus apetitos, sus deseos. Y si no, Señor, no, yo no voy a hacer, yo no voy a ser como el diablo me dice que sea, ni como los hermanos. No, yo quiero ser obediente, Señor. Y si yo quiero ser habilitado, tengo que terminar la carrera. Tengo que llegar a la madurez. Tengo que esforzarme. Por eso Pablo decía: no sea que yo sea descalificado. Pues quiere decir que si no alcanzo la madurez que Dios quiere, me pueden descalificar. ¿Y un descalificado qué? Señor, tú dijiste que íbamos a ir a las constelaciones, a los calificados. Pero tú, desobediente, murmurador, criticón, tacaño. Y no sé a quién estoy hablando yo. Entonces, fíjese usted, no se conforme con ser hijo amado. Porque, a ver, madres, ustedes aman a sus hijos, aunque sean unos sinvergüenzas. ¿Sí? Mire, su hijo podrá ser borracho. Ay, pero usted dice: ay, mi tesorito, borrachito que viene, marihuano que viene. Ay, mi hijita, prostituta pero contenta, mi hija. El padre y la madre, aunque su hijo sea lo que sea, lo va a amar, pero no por eso está agradado por ese hijo. O sea que Dios nos ama, hermano. Mire, yo puedo ser un sinvergüenza y Dios me ama, pero Dios dice: este bandido sinvergüenza, ya le voy a dar sus buenas cueradas, porque, y tal vez usted también. Y usted dice: ay, Dios no me castiga porque me ama. Sí, pero no lo estás agradando. Déjeme llevarle este punto. Estás quedándote a media carrera. Que la carrera no es solo ser hijo amado, sino ser hijo obediente y ser hijo maduro. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la estatura. Pues quiere decir que hay una meta. La meta es: ya se me fue la hora. ¿Me regalan 5 minutos? ¿O nos vamos? Si quiere le cortamos porque yo tengo sueño, hermano. Y entonces fíjese usted que la meta es ser hijo maduro.
Ahora, volvamos a la cita esta, y voy a cerrar ya. No solo es hijo amado, no solo es hijo obediente, porque quizá como ha sido, sino ahora es hijo habilitado. Pero la tercera declaración, esa es fantástica, hermano. Dice, y otro día le voy a explicar más de esto, pero en la cuarta declaración, Romanos capítulo 1, verso 4, dice, vea lo que dice Romanos 1, 4, dice, y que fue declarado hijo de Dios, ¿qué dice? Con poder. Con poder. Eso quiere decir que ahora ya no es hijo engendrado, amado, obediente, maduro, sino ahora es hijo de Dios con poder. ¿Ha leído usted lo que la Biblia dice? Que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿De cuáles hijos? ¿De los hijos engendrados? ¿De los hijos amados? ¿De los hijos obedientes? ¿De los hijos maduros? ¿O de los hijos con poder? Yo quiero alcanzar esa categoría, porque usted va a ver que van a haber hijos amados, hijos obedientes, pero no maduros, y van a haber hijos maduros. Y el que alcanzó la madurez, por eso Hebreo dice, vamos a la madurez. Por eso dice, no te conformes con ser amado, sé obediente, porque la meta es que seamos declarados hijos con poder. ¿No ha leído que los poderes del siglo venidero estarán en nosotros? Pero yo pregunto, ¿estarán en todos? ¿O solo en los que alcanzaron las etapas? Ahora, fíjese que aquí, déjeme decirle algo. Dice que fue declarado, ay hermanos, perdónenme, 5 minutos, sí, de veras. Es que aquí está el ajo del asunto que me fascinó. Dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Quién te dijo que cambiaras, chavo? Que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Pero qué sigue siendo? ¿Conforme qué? Pero no dice conforme al Espíritu Santo. Póngale cuidado. Sino está hablando de su Espíritu de Cristo. Conforme al Espíritu de santidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no está. Déjeme leerle y le leo y nos vamos. El comentario de un diccionario dice: cuando se dice que Jesús era hijo según la carne, del linaje de David, eso según la carne significa aquí en su naturaleza humana. Esta expresión no común debe significar en su otra naturaleza. Cuando habla espíritu de santidad, la que ya hemos visto es la del Hijo de Dios, una naturaleza eterna, increada. Aquí esta naturaleza es denominada el espíritu, como una naturaleza impalpable e inmaterial, y se llama el espíritu de santidad, probablemente en contraste absoluto con aquella semejanza de carne de pecado que él asumió. Pero si el apóstol hubiese dicho fue declarado ser hijo de Dios según el Espíritu Santo, el lector hubiera pensado que él quería decir la tercera persona de la Trinidad. Y parece que a fin de evitar precisamente esta comprensión errónea, usó la expresión rara de espíritu de santidad. ¿Cuándo fue cuando el Señor fue declarado con poder? Porque su espíritu de santidad alcanzó la resurrección. Y entonces fue declarado hijo de Dios con poder.
no te conformes a ser hijo de Dios. Trata con el Espíritu de Dios, aunque eres libre, porque eres libre, hermano. Yo soy libre. Mire, lo que voy a decir lo va a asustar a muchos. Usted es libre hasta de pecar si quiere. ¿Sí? Yo ya me di cuenta de eso. Uno es libre. ¿Te quieres echar tu tequila? Échatelo. Tú puro y puro. Eres libre. Es más, la Biblia no dice no fumarás, no tomarás tequila. La Biblia dice no os embriaguéis. Y uno no te va a embriagar. ¡Oh! Aleluya, hermano Otto. Pero pregunto, somos libres. La Biblia dice, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad en ocasión de la carne. Pero yo puedo usar la libertad para mi carne. Pero ¿qué va a pasar? Que no voy a ser hijo obediente. Y posiblemente me vaya a morir en desobediencia. Y como no fui hijo obediente, en la resurrección no voy a ser hijo con poder, sino voy a ser hijo nada más. Hijo a saber de qué, pero hijo. Usted lee en la Biblia, hijos rebeldes, hijos de desobediencia. Dice que por causa de los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Entonces, en Romanos, porque yo quiero entrar en el libro de Romanos y extraer unas perlas, me doy cuenta que hay una escalada. Soy hijo cuando soy engendrado y soy hijo amado. Soy hijo que agrado cuando soy obediente. Soy hijo habilitado cuando alcanzo la madurez. Y seré hijo con poder cuando alcance la resurrección. Cierre sus ojitos. Padre Dios, te damos gracias esta noche porque tu presencia es tan especial, tan maravillosa. Gracias que nos permites estar aquí, Señor, y también hablar de tu palabra. Y, Señor, poder enfrentar estas verdades que a veces, Señor, son para nosotros poquito difíciles de digerir. Pero te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte y bendecirte. Permítenos, Señor amado, captar y comprender, no solamente agradecerte de que somos hijos engendrados, hijos amados. Queremos ser hijos obedientes y queremos alcanzar el ser hijos maduros. Y, Señor, así como Jesús en la resurrección, poder llegar a ser hijos con poder. Padre Dios, bendecimos a cada uno de tu pueblo. Permítenos, Señor, el día de mañana también glorificarte, y el día domingo, Señor, también bendecirte, y que cada concepto de tu palabra pueda, Señor, despertar en nosotros anhelos y deseos. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Díganle al que está a su lado, Dios va contigo. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.